Bienvenidas, bienvenidos nuevamente, los recibimos aquí en Bazar, en la ciudad de La Plata, en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, para, como lo hacemos siempre, tratar de charlar de algunos temas vinculados con la actualidad, también de la capital, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, y para eso es una muy buena oportunidad recibir a Luis Arias. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la justicia, sí, claro, vamos a hablar también de la ciudad. Luis Arias, ex juez en lo contencioso administrativo y además concejal por el Frente de Todos. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué momento estamos? Bueno, hace rato ya que los argentinos, las argentinas atravesamos momentos difíciles. Ahora vos sos ex juez en lo contencioso, además. Además atravesaste situaciones muy difíciles vinculadas con la política, pero también con tu profesión. ¿Cómo ves? No quiero decir a la justicia, porque es injusto, valga la redundancia, sino cómo es el funcionamiento del Poder Judicial y a los funcionarios del Poder Judicial. Sí, hablemos de las estructuras judiciales, más que de la justicia, que es un valor, ¿no? Que está en el plano de la axiología, y como sabes, a veces los valores son manipulados y llevados a ciertos lugares. Exacto. Y en nombre de la libertad se ha matado mucha gente. De la República. De la República, de la justicia. Entonces, mejor hablar de las estructuras judiciales y de las personas que lo integran, ¿no? Que forman parte de ellas. Ahora, sospechadas, digo, desde hace tiempo, pero ahora, digo, pareciera que todo está más sobre la mesa. Estamos viendo, al menos yo lo vivo así, momentos muy tristes, ¿no? Es decir, en la Argentina, yo habiendo dedicado parte de mi vida importante, los mejores años de mi vida los he dedicado al Poder Judicial, con todo esfuerzo, ver esta situación me entristece mucho, me causa mucho dolor. En lo personal, y entiendo la posición además de Cristina, porque yo he vivido casi las mismas cosas a otra escala, a otro nivel, que no es comparable. Pero en situaciones similares, con los mismos procesos, el espionaje, la persecución, el estar frente a un jurado de legisladores que no tienen ni idea de lo judicial y que te juzgan como si fueran los sabios profesionales que conocen. Y además que uno los supone empleados de, claro, veces, y la ¿no? manipulación, claro. Que son los intereses a los cuales se entregan. Porque este es el problema estructural del Poder Judicial. No es que los jueces y las juezas sean buenas o malas personas. Hay un problema que es estructural. ¿Y en qué consiste? En que los actores judiciales, los jueces, la jueza, fiscales, defensores en general, pero fundamentalmente jueces y fiscales, están en una situación desvinculada del poder popular. La sociedad no cuenta. El Poder Judicial es un poder contramayoritario por naturaleza, por definición. ¿Por qué? Porque la función de los jueces es garantizar el derecho de todos y de todas, claro. No solo de las mayorías. Exacto. Fundamentalmente las minorías y las minorías vulnerables. Exacto. Porque las otras se defienden solas. Sí. Entonces, bueno, las minorías vulnerables, ¿quién las defiende? ¿Cómo se garantiza sus derechos? Bueno, para eso está el Poder Judicial. La gente piensa que esto está alejado, ¿no? de su vida cotidiana, claro, pero porque está instalado eso también. Claro, ahora vamos a eso, pero yo quería redondearte la idea en esto. Al estar alejados de la sociedad, los jueces tienen que recostarse, tienen que tener alguna forma de protegerse. En la política es la sociedad, las elecciones. Claro. Uno trata de legitimarse frente a la sociedad. Ahora, ¿frente a quién tratan de legitimarse los jueces? Si no es ante la sociedad no cuenta. Exacto. Vos podés ser el mejor juez del mundo, pero si no, digamos, respondés a ciertos intereses, seguramente va a ser marginado, desplazado. O a la inversa, podés ser el peor juez, el peor fiscal. Tuvimos casos de Stornelli procesado, involucrado en espionaje ilegal. Si estás, digamos, respaldado por el poder,
real, Ahora, el poder fáctico, nadie te va a tocar. Pienso, en algún momento se hablaba de la corrupción en el Poder Judicial, entonces uno suponía algunas prebendas o una excarcelación tarifada, ¿no? De lo que se ha hablado siempre, mito, verdad, lo que sea, pero siempre se ha hablado de eso. Ahora estamos en un estadio superior, porque ya Cristina le pone nombre y apellido a quien conduce al Poder Judicial y dice, es Mañeto y es el Grupo Clarín. Sí, porque hay que personalizarlo, hay que ponerle cara. Pero en realidad es el poder mundial, es asociado a la burguesía nacional, es el que domina los hilos del país, ¿no? Del agronegocio, de la ganadería, no hablemos del campo, dejémoslo de lado, hablemos del agronegocio, de la ganadería, de las aceiteras, de los puertos, de la vía navegable, del comercio exterior, son los que manejan el factor de producción principal en Argentina, que es el campo. Entonces, vos fijate que han dolarizado los alimentos, esto que vos mencionabas, y yo te dije, bueno, ahora hablamos de eso, ¿no? Que la gente tiene que entender que lo que ocurre con Cristina, lo que ocurre con el Poder Judicial, impacta directamente en su vida, hace que paguen caro el asado, los alimentos. Las tarifas del servicio público, porque la energía, porque tiende a dolarizarse, porque quienes invierten ahí quieren ganar en dólares. Y quienes producen en la Argentina, si venden en dólares al exterior, te quieren cobrar en dólares a vos. Exacto. Si venden la carne al exterior en dólares, ¿por qué te van a cobrar a vos en pesos? Bueno, las autorizaciones de las importaciones, digo, todo eso pasa por la justicia y uno muchas veces ni se entera. Esos sectores son los que dominan al Poder Judicial y los medios de comunicación. Es el trípode sobre el que se asienta el espionaje, la persecución, el lawfare, esto que Alberto en algún momento denominó la cloaca de la democracia. Exacto. Bueno, estos tres factores, el poder económico, los grandes medios de comunicación y el poder judicial, forman parte de lo que en su momento fueron las armas para la dictadura militar. El propósito es el mismo. Durante la dictadura comienza la oleada neoliberal con Martínez de Oz, la apertura de las importaciones, la destrucción de la industria nacional, las privatizaciones, bueno, comienza en esa etapa. La estatización de la deuda privada con Cavallo en la época de Martínez de Oz, ¿no? Bueno, que muchísimos empresarios nacionales se beneficiaron con eso. Una deuda que terminamos pagando todos los argentinos. Sí, y también eso, también lo decía Cristina hace horas nada más, esto de los medios que instalan también, digo, durante la dictadura se hablaba de los subversivos y esto de estigmatizar al que piensa diferente y eliminarlo. Y pareciera que hay un sector en la República Argentina que también plantea esto, ¿no? Estigmatizar por corrupto, por ladrón a el kirchnerismo. Y al mismo tiempo, bueno, vimos que la vicepresidenta tenía un arma en la cabeza con alguien que intentaba asesinarla. Digo, hay algo de eso, de un paralelismo, que bueno, es el momento de empezar a discutirlo. Sí, sí, salvando las distancias. Yo creo que si uno pone la balanza y ve quién se ha beneficiado en la dictadura militar y quiénes se benefician hoy, son los mismos sectores. Exacto. Es la gran burguesía nacional, aliada con el poder mundial y fundamentalmente a través de la Embajada de Estados Unidos y fundamentalmente el poder judicial y los medios de comunicación operan a favor de ese sentido que se genera en la sociedad y que nos ha llevado a gran parte de la sociedad al odio, al enfrentamiento, a la enemistad, sin poner en debate los verdaderos problemas estructurales de la Argentina. ¿Cuáles son? Que el país que produce alimentos para el mundo tiene pobreza y gente que sufre hambre. Exacto. Esto es inexplicable para los mayores países, la mayor cantidad de países del mundo. Y nosotros no lo vemos. Nosotros nos peleamos por cosas banales. Sí. ¿No? Entonces tenemos que poner en debate los verdaderos problemas de la Argentina. Ahora, ¿cómo se hace, Luis? Porque también, digo, uno observa, en principio, en términos políticos, una sociedad polarizada. Oficialismo, oposición, Frente de Todos, Juntos por el Cambio. Ahora, dentro de esos frentes, también hay un ruido interno. ¿Cómo ves al Frente de Todos? ¿En un camino hacia tratar de encontrar algún esquema de funcionamiento? Digo, se habla de la mesa política.
No, yo creo que hay que hacer una gran autocrítica hacia el interior del frente. Nosotros venimos arrastrando muchos problemas de construcción política, de legitimidad, que tenemos que debatir. Y me parece que la cuestión, más allá de la autocrítica, pasa por mostrarle a la sociedad cuál es el camino. Dejar de especular con las relaciones de poder, con que si tenemos mayorías o no en el Congreso. Mostrar el camino. Decirle a la sociedad cuáles son los problemas estructurales de Argentina, cuáles son las soluciones que proponemos y avanzar por ese camino. Más allá del Congreso. Si no tenemos los representantes, busquemos los representantes. Si estamos convencidos hacia dónde vamos, se lo explicamos a la sociedad, vamos a lograr los representantes. Bueno, pasa con la reforma judicial, ¿no? Claro, que vamos, venimos y que, bueno, de hecho hay algunos cuestionamientos al gobierno nacional, concretamente a Alberto Fernández, de, bueno, pasaron 3 años y hoy nos encontramos con este escenario de una justicia que es obscena. Sí, sí, efectivamente. Faltó la voluntad de avanzar hacia una reforma estructural que para mí debe tener 3 ejes, ¿no? Por un lado, cómo insertar al Poder Judicial con la sociedad, es decir, audiencias públicas efectivas, no estas que se publican en el boletín oficial, sí, no se entera nadie, donde la sociedad participe una democratización en la selección de los magistrados. Claro. ¿Cierto? Nos enteramos de algún juez, de alguna jueza, cuando hay una decisión tremenda. Decimos, ¿de dónde salió esta persona? ¿No? Sí. Nosotros tenemos aquí un fiscal general en Mar del Plata, Fernández Garelo, que está imputado en una causa de lesa humanidad. Gravísimo. Era parte de la DIPBA, la de Dirección de Inteligencia, la policía de Camps, era el que señalaba a los compañeros para que los maten, los torturen, sí, los arrojen de un avión al Río de la Plata. Esa persona es el fiscal general. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí y qué lo sostiene? ¿Qué lo sostiene? Claro. Porque la Comisión por la Memoria viene llevando un jury desde hace tiempo que no prospera. Entonces, a pesar de estos graves, de estas graves los más imputaciones. Graves. Claro, entonces, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Por qué se sostiene? ¿Cómo llegó? Bueno, la sociedad necesita un debate en este punto. Vos pensás que los representantes políticos duramos 4 años en nuestras funciones y cuando hay una elección debatimos en todos lados, hasta el debate presidencial es obligatorio. Ahora, exacto, cuando se designa un juez, un fiscal que dura toda la vida en sus funciones, ¿quién se entera? ¿De qué debate participamos? Y además nos enteramos que son familiares, porque la familia judicial después termina siendo real. Pero nos enteramos tarde. Sí. Entonces digo, la transparencia en la designación, la participación de la sociedad es muy importante. Ahora, Luis, cuando planteas este debate de la vereda de enfrente, de la oposición, te dice, bueno, es una avanzada contra la justicia, contra la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y la Constitución. No, esto al contrario, no hay ningún poder en una república que pueda manejarse a espaldas de la sociedad. Porque el soberano es el pueblo. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales de la república? El principio de soberanía del pueblo. Por eso hablamos de mandatarios y mandantes. Mandantes del pueblo, mandatario, somos los representantes que tenemos que rendir cuenta frente al pueblo. Bueno, ningún poder del Estado puede desarrollarse a espaldas de la sociedad. Esto es lo que tenemos que pensar. Y necesitamos además un observatorio del Poder Judicial para que la sociedad, a través de las organizaciones sociales, las universidades, las ONG, personalidades destacadas, puedan controlar qué cosa. Bueno, el organismo está, el Consejo de la Magistratura debería controlar. El Consejo de la Magistratura es un órgano corporativo muy típico de los 90, integrado por los mismos jueces, sí, por representantes del Colegio de Abogados y por representantes sí, que ahora políticos. Encima ahí es donde se arma sabemos la qué rosca, consejo tenemos. Ahí se arma la rosca donde se designan los candidatos a espalda de la sociedad. No, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos un observatorio. No son las viejas instituciones. No. Necesitamos abrir las instituciones a la sociedad, al pueblo, que es, en definitiva, el sujeto político principal, el actor principal de la acción política. Nosotros tenemos que orientar nuestras acciones hacia el pueblo y explicarle al pueblo a dónde queremos ir. Y también convocarlo, ¿no? Porque eso es lo otro. Hacerlo parte de las decisiones. Bueno, imagínate esto que te digo, un observatorio, participación, audiencias públicas, en la selección, en la remoción,
en la de los magistrados, un observatorio que controle ¿qué? Los plazos, por ejemplo. ¿Quién Exacto. controla los plazos? Es lo mismo, da lo mismo cumplirlos o no cumplirlos. No es lo mismo un juez o una jueza que está todos los días en el juzgado tratando de llevar adelante y otro que se va a jugar al golf y deja el O que pisa una causa con alguna intencionalidad. Entonces, hay que controlar eso. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de género. ¿Sabes qué me preocupa, Entonces, Luis? ¿eso quién lo controla? La falta de reacción de los buenos jueces. Digo buenos siempre en términos de que no hay buenos y malos, sino o jueces eficientes o responsables Sí, o... Pero te digo, perdóname, una cosita más del Poder Judicial. Participación social, participación popular, punto uno. Que los diferentes criterios y visiones del derecho, porque no hay uno, Claro. no hay una solución jurídica para un caso así, donde algunos en una manifestación ven un delito, otros ven el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Entonces, Exacto. hay derechos individuales y derechos colectivos en puja, en tensión. ¿Cómo se interpreta el derecho? Bueno, depende de múltiples factores, pero todos ellos tienen que estar representados en los órganos colegiados, como la Corte. Claro. No podemos tener un discurso monocromático, un discurso jurídico monocromático como tenemos actualmente, que con matices todos tienen la misma Sí, orientación. reconocer que hay ideología también en el derecho y en las decisiones de la justicia. Exactamente. Política, no partidaria, porque eso es otra cosa. El derecho, en definitiva, es una técnica distributiva de poder. Exacto. Entonces tenemos que ver la dimensión política del derecho en términos de poder, en ecuación de poder, no partidaria, no intereses, el poder específicamente. Entonces, reconocer derechos es dar poder, empoderar. Entonces, bueno, tenemos que verlo también desde esa perspectiva al derecho y que todas las visiones estén representadas. Entonces, participación, representación de las distintas vertientes del derecho, digámosle. Y por último, yo creo que tiene que haber también alguna forma de definir el perfil de juez que queremos. O sea, que un juez académico lo vamos a calificar para que sea juez por los cursos que hizo en el extranjero. Por su conocimiento teórico. Por su conocimiento, no va a dar clases de juzgado. Entonces, ¿qué valor tiene un abogado que se haya dedicado todavía a la defensa de los derechos humanos? No tiene más valor ese compromiso que un cartoncito obtenido en una universidad extranjera. Entonces, pongamos en debate qué perfil de jueces y juezas queremos. Bueno, todo esto lo tenemos que abrir a la sociedad. Es decir, esta es nuestra propuesta, esta u otras. Es nuestra propuesta. Ahora, mientras tanto, vamos Luis, a debatirlo, vamos a defenderlo, vamos hacia eso. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Digo, porque hoy hay un poder judicial. A mí todavía me sorprende lo que te decía, que haya jueces responsables, que cumplen con su trabajo, que estén mirando para otro lado, viendo el avión que se fue al lago escondido, viendo a Cristina condenada cuando ya había sido procesada y condenada en Santa Cruz, un principio básico del derecho que yo, que no sé nada de derecho, lo conozco. Claro. Bueno, y el espionaje a los familiares de Lara San Juan, digo, la justicia que no unifica las causas por el asesinato y por los mensajes violentos contra Cristina Fernández de Kirchner, que se sabe que hay conexiones, digo, los jueces que trabajan bien. Mirá, es una inquietud muy pertinente. Hoy hablaba a la mañana con una funcionaria judicial justamente de esto. Y yo les decía, ¿ustedes qué van a hacer? Porque eso se desprestigian. Hoy el Poder Judicial tiene peor imagen que la policía bonaerense. Y sí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Porque en algún momento se va a acabar esto de ganar buenos sueldos, de tener ciertos privilegios, porque se va desprestigiando. Exacto. O sea, ustedes van a... esto que le decimos a la sociedad, que lo que pasa en el Poder Judicial incide en el precio de la carne. Sí, algún día nos vamos a enterar. Nosotros tenemos que tener conciencia, los actores judiciales tienen que tener conciencia de que esto también va ahora dando la credibilidad del que trabaja, que son la mayoría de los jueces y juezas fiscales, Claro. que no dan la nota, Sin recursos, que no muchas salen veces en los medios porque no provocan escándalos, pero que trabajan cotidianamente. Se están desprestigiando ellos a la par de los otros. Entonces, hay que reaccionar, tiene que tener sus propios mecanismos de depuración del Poder Judicial. ¿Cómo ves La Plata, la ciudad de La Plata?
Sí, si no volvíamos a los jueces, porque no van a pagar ganancias. Digo, hago asociación de ideas. Siguen sin querer pagar ganancias porque dicen que eso puede afectar la independencia del Poder Judicial. Eso es pero eso es una discusión banal. No, me parece que no define, no cambia nada, porque de acuerdo a la Constitución, a los jueces no se le puede... La intangibilidad de los... no se le puede, claro, está la intangibilidad de la remuneración. Si vos, hay que tener en cuenta, porque es una visión muy centralista, del centralismo porteño, que cree que el Poder Judicial es como Oropí, claro. Pero la mayoría de los jueces y juezas y fiscales son provinciales, sí. En todo el territorio de la nación, claro. Son provinciales. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le cobrás impuesto a la ganancia a los jueces provinciales, es un recurso que va a las arcas nacionales. Claro. Las provincias le van a tener que compensar ese detrimento a los jueces con una bonificación por la intangibilidad. Ingresos, claro. Si los jueces van a seguir ganando lo mismo, pero va a haber una enorme transferencia de recursos de las provincias a la nación. Pero en términos simbólicos sería... En términos simbólicos... A veces hay gestos que pueden resultar interesantes. Digo, se podría circunscribir solo a Comodoro Pi. En lo personal, te diría que una de las primeras cosas que hice cuando asumí como juez, en el año 2003, es presentar una nota a la Corte para que me descuenten impuesto a las ganancias, cosa que nunca hicieron, por supuesto. No, claro, porque bueno, va en contra de sus propios principios. Pero sí deberíamos... propiciar de que paguen impuestos, como para sacar una discusión del medio que no sirve para nada. Claro, y que por ahí el árbol que tapa salvo el bosque. Desde el punto de vista simbólico, y discutir las cosas que realmente pueden llevarnos a un cambio estructural. Luis, ¿cómo ves el 2023? Es obvio por las elecciones, pero en términos de lo que se está discutiendo, que claramente son dos proyectos de país, ¿cómo ves al Frente de Todos? Además de este debate interno que proponías, que es necesario. Mirá, yo creo que con la proscripción que intentaron de Cristina, esto se va a volver en contra de las propias fuerzas que lo intentan. Es como cuando intentaron proscribir a Perón, ¿no? Me parece que un poco va a suceder eso. Nosotros, el peronismo está acostumbrado a este tipo de situaciones. Nosotros vamos a salir adelante de esta situación, lo vamos a hacer reorganizando el Frente de Todos. Creo que se necesita, como digo, una fuerte autocrítica, no es inevitable, y también es, digo yo, una oportunidad, ¿no? El liderazgo de Cristina es inevitable. Tal vez no pueda tomar un rol activo, ella no quiere hacerlo, pero bueno, hay muchos jugadores de fútbol que después son técnicos, ¿no? Claro. No juegan, pero dirigen. Claramente nadie discute la conducción, ¿no? Y un poco creo que eso es lo que se viene en este tiempo, y tenemos que pensar en alguna fórmula que realmente sea portadora de los ideales hacia los cuales apunta esta fuerza popular. ¿Y La Plata? Difícil, la capital de la provincia ciudad de La Plata, Buenos Aires. yo creo que el intendente tiene un gran desgaste, y eso se empieza a notar, y yo creo que también hay una enorme oportunidad para el Frente de Todos en las próximas elecciones. ¿Sí? ¿Crees que hay grandes chances? Digo, en la provincia de Buenos Aires. No sé si grandes, pero creo que hay chances en la ciudad de La Plata. ¿Y qué debate crees que tiene que plantear el oficialismo? La justicia, por un lado, pero hay otro que la inflación parece en el orden masa. local, la equidad como en el crecimiento de la ciudad. Es decir, hoy prevalecen los negocios inmobiliarios, planifican los negocios inmobiliarios, sí. Y yo creo que nosotros debemos de plantear un crecimiento equilibrado. Luis, te agradecemos muchísimo, No, por y nos favor. vamos a reencontrar seguramente antes de las elecciones. ¿Cómo no? Y bueno, te vamos a estar esperando. Muchas Con gracias. todo gusto. Gracias a vos. Bueno, hablamos de todo, de la justicia. Sabemos, estamos en un escenario muy complicado y es un tema que se debate, interesante plantear, ¿por qué no? Un observatorio para la justicia, para que todos, la sociedad civil, las universidades, las ONG, puedan
observar precisamente, no digo lo que hace la justicia, sino los funcionarios del Poder Judicial que muchas veces pareciera no están a la altura de las circunstancias. El debate también en el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que no va a ser candidata, pero bueno, Luis planteaba esta necesidad de que haya un debate interno en el oficialismo. Como lo hacemos siempre, nos vamos a encontrar acá en la pantalla de TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata, desde acá, desde la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Les mando un abrazo enorme y siempre los estamos esperando.